conexión con vos. 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete de la mañana con 2 minutos. Gracias por acompañarnos nuevamente en el espacio de La Entrevista. Como les habíamos anunciado durante toda esta semana, vamos a continuar hablando sobre la encuesta de la UCA. Este día vamos a hablar sobre esas variables asociadas al régimen de excepción. Nos acompaña en esta ocasión Carmen Guevara, investigadora del YUDOP. Buenos días, Carmen. Buenos días, Kenia. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Gabriela Santos, directora del IDUCA. Buenos días. Buenos días, es un gusto poder participar nuevamente acá. Gracias. Comencemos, Carmen. Esta encuesta del YUDOP consultó a la población su opinión sobre diferentes instituciones en el tema de seguridad y justicia, a partir del trabajo que están haciendo en el marco del régimen de excepción entre esas instituciones, la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Hablemos primero sobre qué dijo la gente sobre el trabajo de estas instituciones en el marco del régimen de excepción. Sí, esta escala que se hizo en esta encuesta fue un poco diferente a las usuales, en las que se ha consultado, además de la nota, cuánta confianza tiene la gente y cuánta corrupción percibe que hay en estas instituciones. En este caso fue una escala que midió específicamente variaciones en la imagen institucional que la gente tiene de estas entidades y variaciones en la confianza que le otorgan en función de su trabajo, de su desempeño durante el régimen de excepción. Entonces, lo que hemos encontrado es que en el caso de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República, entre el 50 y el 70% de las personas, esto varía dependiendo de cada institución, pero son porcentajes altos, están considerando que ahora, durante el régimen, o a partir del trabajo que estas entidades han hecho en el régimen, le otorgan una mayor confianza a ellas. Y también ese mismo porcentaje, entre 50 y 70%, han mejorado la imagen que tenía de estas instituciones. Entonces, esto es muy llamativo y nosotros hemos hecho como un esfuerzo por tener un índice de la variación en imagen y confianza para 6 instituciones clave. La Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la PNC, la Fuerza Armada y el sistema penitenciario, que son clave en el ramo de seguridad y justicia. Y lo que observamos en el caso del índice de mejora de la imagen de estas instituciones es que las dos que reciben un índice más alto son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Y cuando se vuelve a hacer este ejercicio del índice, para el caso de estas 6 entidades y del incremento que ha tenido la gente en la confianza en ellas, nuevamente aparecen la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada con los valores más altos en este índice. Nosotros calculamos un valor entre 0 a 100, donde 0 es el mínimo o ningún incremento en la confianza y mejora en la imagen, y donde 100 es el máximo incremento en la confianza y mejora en la imagen. Y tenemos, por ejemplo, que en el caso de la PNC, su valor promedio en la población es de un 77.07, la variación en la mejora de la imagen, y en el caso de la Fuerza Armada, 80.49, la variación en su mejora de la imagen. Es decir, han capitalizado verdaderamente una percepción muy favorable durante el régimen. En el caso del incremento de la confianza que ha tenido la gente durante la vigencia del régimen, pues son valores bastante altos también. En el caso de la PNC es de 71.32, el incremento que ha tenido la confianza en ella, y en el caso de la Fuerza Armada de 76.52. Entonces lo que observamos es que de estas 6 entidades, las que más han ganado en imagen y confianza son la PNC y la Policía, pero especialmente, la PNC y la Fuerza Armada, pero especialmente la Fuerza Armada. Y es muy llamativo finalmente el tema de la nota, porque cuando nosotros registramos la nota que le da la población a finales del año pasado, teníamos que solo la Fuerza Armada y la PNC aparecían aprobadas, mientras que la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, el sistema penitenciario, por ejemplo, tenían notas de reprobación. Y ahora, las dos entidades que aparecían aprobadas, que era la Fuerza Armada y la PNC, han subido en su nota.
pasando de 7.04 a 7.64 en el caso de la Fuerza Armada y de 6.69 a 7.46 en el caso de la policía. Las dos han elevado su nota y las demás que estaban reprobadas han pasado todas al rango de la aprobación. Entonces también ha habido una mejora en el desempeño a partir de las impresiones que tiene la gente del trabajo que han hecho en el régimen. Ahora, Carmen, más allá de estos datos que usted ya nos ha mencionado, ¿qué análisis pueden hacer ustedes desde el JUDOP en el sentido de que la Fuerza Armada y la Policía, a pesar de que son instituciones que han tenido señalamientos de violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción, salen bien evaluadas? La gente lo dice que está bien el trabajo que está haciendo. ¿Cómo se puede leer eso? Sí, bueno, una de las lecturas más importantes es que con el régimen de excepción ha habido realmente dos opiniones que arrastran, ¿verdad?, en la población. En primer lugar, al consultarle a la gente si el accionar de las pandillas ha disminuido, sigue igual o ha aumentado, tenemos un 88.4% de salvadoreños que dice que ha disminuido. Y al preguntarles cómo dirían que se sienten con el régimen de excepción, si seguros o inseguros, un 75.9% dice que se siente seguro. Entonces, en un contexto donde la gente ha tenido durante décadas este reclamo de que se haga algo frente a la impunidad, frente a la violencia de las pandillas, frente a la delincuencia, y de repente tenemos casi 8 de cada 10 salvadoreños percibiendo que estos problemas están siendo abordados de manera eficaz, se sienten más seguros, ven menos accionar de las pandillas, entonces eso realmente ha tenido un impacto en la forma como perciben a las instituciones. Y de hecho, este 88.4% que dice que el accionar de las pandillas ha disminuido, de ellos, entre 7 y 8 de cada 10 tienen una opinión más favorable de la Fuerza Armada y más favorable de la PNC. Están confiando más y le están otorgando una mejor imagen. Y lo mismo observamos en el caso de cómo se siente con el régimen de excepción. Aquellos que se sienten seguros, que son 3/4 partes de la población, están 8 de cada 10 aproximadamente diciendo que tienen una mejor imagen y más confianza en las instituciones. Entonces, realmente hay un énfasis quizás en lo que se está viendo como una meta muy anhelada, una aspiración muy sentida por la gente, a la cual perciben que le está dando respuesta, y quizás se está volviendo un poco secundaria la forma como se está llegando a este logro, ¿verdad? Que es un sesgo común al evaluar el trabajo de una persona o de una institución, centrarnos en la información que tenemos disponible sobre un resultado, y no es que desconozcamos o dejemos de ver, pero puede perder relevancia cuando la meta es muy anhelada, cuando el resultado es muy apreciado. Puede perder relevancia la información y la prioridad que se le da a la toma de decisiones, incluso a los elementos éticos en esa toma de decisiones que se han, digamos, hecho a un lado para llegar ahí. Sí. Gabriela, como ya nos mencionaba Carmen, pues ese régimen de excepción está vinculado a diferentes violaciones a derechos humanos. Lo hemos visto desde que entró en vigencia en marzo, ¿verdad? Diferentes organizaciones dan cuenta de eso también. ¿Qué análisis se puede hacer a partir de que esta medida, aunque es popular, ¿verdad?, y lo refleja la encuesta, suprime derechos constitucionales, se han generado torturas en las cárceles, hasta muertes en los centros penales, ¿verdad? ¿Qué análisis se puede hacer a partir de esto? Sí, bien, es importante comprender que no necesariamente lo popular es lo bueno o lo adecuado, y que dentro del marco de la actuación del Estado se deben de respetar ciertos estándares de protección, por supuesto, de derechos humanos. Me parece oportuno mencionar lo que señala Carmen cuando dice que era una meta muy anhelada, es una aspiración anhelada por la población tener seguridad, es decir, poder vivir realmente sin ese miedo a las pandillas en todo sentido. Y eso es algo muy válido, es decir, es importante validar ese sentimiento y esa aspiración que se tenía. Pero algo muy distinto es también la manera en que se hace. O sea, que las personas tengamos esa aspiración y necesidad de vivir en paz no significa que el Estado va a realizar
actuaciones al margen del Estado de Derecho, por ejemplo, para lograr ese fin. Ahí quedaba cuál iba a ser el reto del Estado implementando diversas políticas públicas para poder alcanzar ese fin legítimo, ese fin súper válido que tenemos como población, que hemos venido cargando todo este problema por décadas. Pero el asunto aquí es justamente cómo es que se ha llegado a este resultado que da esa sensación de una seguridad. Y el problema acá es primero esa falta de respeto a los derechos humanos por parte del gobierno, porque por un lado estamos hablando de una prórroga constante del régimen de excepción que va en contra también de los prerequisitos que se deben de cumplir para que exista un régimen de excepción. O sea, estamos hablando de suspensión de derechos y a mi criterio quizás también como la finalidad que se logra aparentemente a través de este régimen es muy grande, se deslegitima todo lo demás y no importa que se me sigan suspendiendo derechos, pero porque no hay una conciencia real de qué es lo que implica el régimen de excepción. Lo veíamos ayer, por ejemplo, que el régimen de excepción en términos generales se acepta, pero ya cuando vamos viendo las restricciones a cada derecho, ahí hay más resistencia de la población. ¿Qué implica esto? Que no hay una conciencia verdadera de qué es lo que significa y también esa utilización que ha hecho el Estado para decir es el régimen de excepción lo que nos tiene acá con una sensación de seguridad más grande, cuando en realidad, y lo hemos reiterado en varias ocasiones, no es el régimen de excepción la respuesta o lo que lleva a que existe esta sensación de seguridad, porque los pandilleros se pueden detener, se pueden apresar y procesar en cualquier momento, no es necesario el régimen de excepción, también porque existe la necesidad de políticas públicas integrales, estructurales, que no son, o sea, un régimen de excepción no es una política pública. Entonces, ¿de qué manera se puede enfrentar esto? También de manera integral y a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa cuando el régimen de excepción finalmente, ojalá pronto, se deje de prorrogar? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con todas las personas que han sido detenidas sin tener una razón para ser detenidas y que han sido metidas a las cárceles solo para completar una cuota? ¿Qué va a pasar con todas estas personas inocentes? Porque aquí es importante reiterar eso, o sea, se aboga por las personas inocentes que han sido detenidas sin un fundamento. ¿Qué va a pasar con estas personas que han perdido trabajos, cuyas familias están en una situación de desprotección, de desintegración? O sea, se nos viene también un reto de país muy grande. Y esto sin hablar de los derechos que han sido vulnerados de las personas que son inocentes y que han sido detenidas arbitrariamente. O sea, lo que ha pasado adentro de las cárceles, que ya anteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había hecho un recorrido en cárceles y señalado la situación de las personas privadas de libertad. Ahora esta situación se ve todavía más agravada por la saturación que hay. Las personas que han muerto a manos de agentes del Estado, que también es otro aspecto grave, o sea, de un accionar del Estado, y que el Estado también oculta y miente y dice que la causa de muerte son problemas pulmonares o cardiovasculares cuando el cuerpo está vapuleado. Entonces, de verdad que nos estamos enfrentando a una situación gravísima de vulneración a derechos humanos en términos generales, porque nuestros derechos están suspendidos. Lo que pasa es que a veces y en ciertos territorios sentimos que podemos realizar nuestra vida con bastante normalidad y regularidad y no vemos que varios de nuestros derechos están suspendidos y que quienes lo siguen sufriendo más o quienes realmente evidencian esa suspensión de derechos son las personas que históricamente han sido vulneradas y desprotegidas, que viven en periferias, en zonas de riesgo. Entonces, nuevamente volvemos a estigmatizar y a revictimizar una parte de la población y que estas personas también que ya están en indefensión han sido vulneradas, han sido pues maltratadas en su integridad personal e incluso con la vida. Sí. Hablemos sobre esto, Carmen. ¿Qué datos da la encuesta específicamente sobre el abuso policial y militar y qué sectores de la población estarían siendo más afectados, como ya lo planteaba Gabriela?
Sí, en cuanto a estas arbitrariedades, algunos de los datos que brinda la encuesta son que un 18.7% sí ha visto que policías o soldados han detenido arbitrariamente a una persona. El 5.3% ha sido intimidado o amedrentado, ya sea por policías o por soldados. 5% reportan que policías o soldados los han amenazado a ellos, a ella, ¿verdad?, a la persona encuestada, o a alguien que vive en esa casa con arrestarlo arbitrariamente. El 4.7% señala que policías o soldados lo han amenazado con inventarle cargos falsos, ya sea a la persona encuestada o de nuevo a alguien que vive en su hogar. Y un 0.6% reportó que policías o soldados le han exigido dinero para que ellos o alguien que vive en su casa no sean arrestados de forma injustificada, por mencionar algunos. Entonces, realmente sí están pasando estas vulneraciones, tal como mencionaba Gabriela, y algo que me gustaría agregar a lo que ella señalaba sobre que a veces no se dimensiona todo lo que implica la pérdida de estas garantías, es que también en algunos casos hay ciertos niveles de tolerancia a que esos derechos y esas garantías sean vulnerados si no se trata de gente inocente, porque hay también que hacer esa distinción. Por ejemplo, estudios previos del UDOP que se cursaron encuestas con representatividad a nivel nacional cursadas a finales del año 2019 y luego de nuevo a finales de 2020, ya daban algunos indicios de, por ejemplo, que teníamos a 7 de cada 10 salvadoreños diciendo que se necesitaba autoridades fuertes. ¿Qué entendemos por fuertes? Pues es un dilema, ¿verdad? ¿A qué nos estaremos refiriendo? ¿A entidades que hagan un poquito a un lado la ley para hacerse sentir y para hacer su trabajo, por un lado? Y por otro lado, 2/3 de la población decían abiertamente que estaban de acuerdo con que aquellas personas que causaran problemas a la sociedad fueran eliminados. O sea, son opiniones bien fuertes que nos hacen pensar que sí hay algunas condiciones para que estas vulneraciones de derechos también no causen tanta indignación a veces, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener esa opinión de que se vulneren las garantías y los derechos de una persona que vemos que no tiene ningún conflicto con la ley, que tener esa misma opinión cuando se trata de personas que se ven en conflicto con la ley o como delincuentes. Entonces también esa es como una precisión que quería agregar sobre eso. De estas personas, Carmen, que dicen que se sienten inseguros o que han sido víctimas de algún maltrato policial o han visto en alguien cercano un maltrato, ya sea de la Fuerza Armada o de la policía, ¿se puede evidenciar en la encuesta qué tipo de personas son, de qué comunidades o de qué zonas del país, por ejemplo? Bueno, en este caso, al hacer un análisis bivariado de algunas de las variables demográficas que pueden estar relacionadas con estas experiencias, encontramos, volviendo sobre lo que mencionaba también Gabriela, que coincide con ser personas que han sido también las más golpeadas por la violencia pandilleril y por la delincuencia. En particular, encontramos que la edad, la victimización directa y el sexo son variables que inciden en el haber tenido distintos niveles de exposición a abuso militar y policial. Entonces, nosotros para poder construir esta variable, lo que pasa es que son porcentajes, entre comillas, pequeños de la población los que han tenido este tipo de experiencias. Lo que se hizo fue integrar estos 8 ítems que contemplaban abuso militar y abuso policial. Por ejemplo, haber visto o haber sido víctima de maltrato de policías o soldados, haber sido amedrentados por policías o soldados, haber recibido la amenaza de que les iban a inventar cargos falsos a la persona encuestada o a alguien de su hogar, y haber presenciado detenciones arbitrarias y haber recibido la amenaza de una detención arbitraria. Se hace, digamos, el conjunto de estas experiencias y con ellas se construye un índice, nuevamente donde 0 es la menor exposición a esos abusos y 100 la mayor exposición posible. De más está decir que los índices son bajos en valor porque la población son pequeños los porcentajes que han tenido estas situaciones. Pero lo que sí encontramos es que las personas entre 18 y 25 años, las que han recibido otras formas de victimización directa, y los hombres son los que tienen puntajes significativamente más elevados en contraste con las personas de otras edades, contra los que no han sido victimizados
y en el caso de las mujeres, ¿verdad? Son hombres jóvenes que también han sufrido otros tipos de victimización. En cuanto al estrato, no demostró ser una variable que tuviera significancia estadística, pero sí los datos nos indican que el estrato marginal y rural presenta un índice levemente superior. Nos sorprende, ¿verdad?, de exposición a estos abusos, y levemente superior también el área rural en contraste con la urbana. Sí, bueno, siempre son los mismos sectores, ¿verdad?, los que son afectados por esto. Gabriela, a partir de estas violaciones a derechos humanos y todo este abuso policial y militar del que ya nos hablaba Carmen, se habla mucho de si este régimen de excepción es legal, es ilegal, es constitucional o inconstitucional. Para que nos quede claro ese punto, ¿qué análisis se puede hacer de eso? Sí, bueno, el régimen de excepción está contemplado en nuestra Constitución, ¿sí? También si nos vamos a estándares, por ejemplo, interamericanos, también lo contempla la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, ¿es posible establecer un régimen de excepción? Sí es posible, pero hay que cumplir ciertos requisitos. Y ahí está la parte donde empieza a reñir la constitucionalidad y la convencionalidad también del régimen de excepción. ¿Por qué? Bueno, un régimen de excepción se puede establecer ante una situación de gravedad, y ahí la Constitución establece menciona ciertos aspectos de gravedad, de emergencia, calamidad, etcétera, donde es válido realizar o instaurar más bien un régimen de excepción por parte de la Asamblea Legislativa. Pero hay ciertos requisitos para poder establecerlos. Primero, es una estricta necesidad, es decir, que realmente no haya otra forma de contener la situación más que estableciendo ese régimen de excepción. Ahora, nuevamente, pensemos en qué fue lo que originó el régimen de excepción, que fue el alza de homicidios en un fin de semana sangriento, terrible, que sufrimos, y sobre todo que lo sufrió la población civil. No estamos hablando de muerte entre pandilleros o pugna entre pandillas, sino de población civil, que bueno, podemos señalar que esta es una situación de gravedad, ¿sí? El alza tan grande que hubo lo podemos categorizar dentro de esta situación grave. Pero ¿qué pasa? También el régimen de excepción debe ser proporcional y sobre todo debe ser temporal. Es decir, yo no puedo pretender que el régimen de excepción se va a prolongar lo que sea necesario o hasta que esté en la cárcel todas las pandillas. Es lo que se ha dicho, claro, ¿verdad? Ese es el discurso del gobierno. Pero nuevamente, para eso lo que se deben de implementar son políticas públicas en temas de seguridad pública, pero no pretender que un régimen de excepción es la solución o que se va a convertir como en la política pública del Estado. Para eso, por ejemplo, se tenía el plan de control territorial del que muchas veces se ha hablado y que nadie conoce. O sea, el plan de control territorial tenía que haber servido para contener el actuar de las pandillas, identificar cabecillas, procesar a los pandilleros, también ver de qué manera se rescataba el territorio. O sea, hasta el mismo nombre está implícito también esta actuación por parte del Estado en este plan. Pero ¿qué pasa? Un plan que no se conoce, que en realidad no se sabe qué pasó. El régimen de excepción se ha utilizado como mecanismo para detener personas y procesarlas. Bueno, ¿por qué no se tenían identificados los líderes de pandillas y las pandillas mismas? ¿O por qué no se desarticularon con el plan de control territorial? Entonces, eso es un problema, que el régimen de excepción es el que pareciera ser que se legitima para esta necesidad que existe, pero que no es correcto. Y aparte, bueno, la temporalidad, que tantas prórrogas que ha habido y que el discurso es que va a haber todas las que sean necesarias, riñe con este aspecto de temporalidad. Aparte, también un régimen de excepción no implica que se van a suspender los demás derechos o que se van a vulnerar todos los derechos, sino que son derechos muy específicos. Y se ha hablado, por ejemplo, de la suspensión del derecho de defensa, pero que en particular tiene que ver con la ampliación de la detención administrativa, que normalmente es de 72 horas y ahora se amplía hasta 15 días. Pero eso no significa que el derecho al debido proceso y el derecho de defensa, con todo lo que implica, va a ser vulnerado. O sea, no podemos entender que este régimen de excepción
es un cheque en blanco para vulneración de derechos, porque no es así. También eso lo reconoce la Convención Interamericana. O sea, acá dentro del régimen de excepción, y esto es algo común para los distintos estados en América Latina, lamentablemente, que es que pareciera ser que habilita la vulneración de otros derechos, derecho a la vida, por ejemplo, derecho a la integridad personal. Estos dos derechos no pueden vulnerarse en el marco de un régimen de excepción, sino que tenemos la suspensión de derechos específicos. Pero, ¿qué es lo que ha pasado al interno de las cárceles con todas estas vulneraciones en ese marco? Y preocupa mucho también que como es una necesidad tan grande el tema de la seguridad, lo que mencionaban los datos de la encuesta, el hecho que se necesite, por ejemplo, una seguridad pública o agentes de seguridad del Estado como la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil fuertes. ¿Qué implica eso que sea fuerte? Vulneración a derechos humanos, porque a veces pareciera ser que los derechos humanos solo la tienen instituciones débiles y el respeto a los derechos humanos debe ser integral, y esto no es un invento nuestro, no es un invento de las personas defensoras de derechos humanos. O sea, los derechos humanos son para todas y todos, punto, y los estados tienen una obligación de respetarlos, de protegerlos, de promoverlos. Y ahorita mismo es el Estado el que no solo no los está ni siquiera promoviendo ni protegiendo, sino que al contrario, activamente los está vulnerando. Entonces, es sumamente preocupante que sean las entidades las que violentan, y partimos con la primera entidad que está violentando, que es la Asamblea Legislativa, con esta prórroga constante de los regímenes de excepción. Y esto es algo que también ya se ha dicho anteriormente. Si partimos de la idea que un régimen de excepción se instaura para atender una emergencia, y estrictamente la emergencia fue el alza de homicidios, y el gobierno señala que ha sido efectivo porque los homicidios han bajado, la emergencia ya no existe. Y por tanto, no hay un argumento para seguir sosteniendo el régimen de excepción. O sea, si nos vamos al régimen de excepción, porque, insisto, el régimen no es para acabar con las pandillas, no puede ser eso el mecanismo. O sea, el Estado debe de implementar otras medidas para garantizar que las pandillas no van a tener el control del territorio, de la vida de las personas, de sus patrimonios, etcétera. Pero no es el régimen la medida. O sea, un régimen no está pensado para eso. Un régimen de excepción está pensado para atender emergencias. Y nuevamente, si la emergencia era el alza de homicidios, la emergencia ya pasó. No tendría sentido continuar con un régimen. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, Gabriela y Carmen. Cuando regresemos, usted que nos está sintonizando puede participar también de esta entrevista a través de llamadas directas o también a través de WhatsApp. Ya regresamos. La estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Solo el que se prepara, progresa. Busqué emplearme por mucho tiempo, pero en ningún lado me contrataban. Mi hermano me dijo que en INSAFORP podía tomar cursos sin costo y con ese conocimiento tendría más oportunidades. Tomé el curso de Administración de Redes Sociales y ahora estoy más preparado para conseguir mi primer empleo. ¿Y tú qué esperas? Encuentra en insafort.org.sb y en capacítateparaelempleo.org el curso ideal para ti y comienza a cambiar tu futuro desde hoy, porque aprender te abre puertas. INSAFORP, formando un mejor El Salvador. Llegó la hora de cambiar tu futuro. Visita insafort.org.sb y capacítateparaelempleo.org y descubre todos los cursos que te ofrecemos. Aprender te abre puertas. El Departamento de Ciencias de la Educación de la UCA te invita al Diplomado de Docencia Universitaria Innovadora, niveles básico, intermedio y avanzado, dirigido a profesionales y estudiantes interesados en adquirir habilidades para la docencia universitaria. Para mayor información, puedes comunicarte al teléfono 2210-6600, extensión 471. Diplomado de Docencia Universitaria Innovadora.
Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete de la mañana con 32 minutos. Gracias a usted por continuar en nuestra sintonía. Si nos acaba de sintonizar, le comento que estamos hablando sobre el régimen de excepción y esas variables asociadas, lo que ha opinado la gente en la última encuesta del YUDOP. Nos acompaña Carmen Guevara, investigadora del YUDOP, y también Gabriela Santos, directora del IDUCA. Como le dije antes de irnos a la pausa, usted puede participar en esta entrevista y ya tenemos algunos mensajes. Voy a dar lectura a ellos. Buenos días, saludos a los tres. Creo que será muy importante dar seguimiento a las secuelas sociales e individuales de las niñas, niños y adolescentes que fueron testigos de las detenciones y sobre todo de quienes han quedado sin sus responsables de familia porque fueron apresados. También de todos esos más de 1,000 adolescentes detenidos. Otro mensaje, buenos días, creo que cualquier salvadoreño honrado no siente que con el régimen de excepción se han perdido libertades, ya que nuestras rutinas se siguen realizando, solo que tenemos más seguridad. Otro mensaje, buen día. Antes de que el actual gerente de la Nación llegara al puesto, la policía llegaba a mi zona de residencia a buscar específicamente a los malhechores. No se equivocaban porque había un trabajo de inteligencia. Si eso era posible, ¿por qué no lo hicieron durante el plan de supuesto control territorial? Si sabían quién era el gato del gato, claro que saben quiénes son los cabecillas, pero los protegen y hasta los sacan del país para que no los extraditen. Que la gente apoye lo que quiera, pero que no los duerma la propaganda y la publicidad. Tenemos una llamada en línea. Adelante. ¿No tenemos llamada? Vamos a dar paso a un audio de WhatsApp. Hola, buenos días. Yo quiero decir que invito al porcentaje que están dando aquí, por ejemplo, en La Laguna, en un cantón que llaman Los Prados, detuvieron a 3 personas y están presos todavía. De esas 3 personas, a 2 de ellos les registraron la casa a los militares y les robaron dinero. Una persona tenía exactamente solo $75 y se lo llevaron los militares. Y ahora quieren venir los militares a vivir allí en La Laguna y nos están pidiendo pisto para hacerles una habitación, dicen, a los militares para que estén allí. Y ahora yo digo, ¿será que la gente quiere colaborar para que vivan allí cerca si les hicieron eso? De allí que esa es cuestión del gobierno, no tenemos nosotros que estar dando dinero para que les hagan habitaciones, pero eso también es una realidad. Bueno, muchísimas gracias por participar. Tenemos una llamada. Buenos días. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. Que Dios le pueda bendecir por su lindo programa. Sé que es de gran ayuda, ¿verdad?, para todos los buenos salvadoreños. Saber de que hay personas de que están velando por el bienestar de los derechos humanos. Y sí, la verdad, pues el trabajo del presidente de recuperar la tranquilidad del país, aparentemente se ve buena, pero ¿sabe cuál veo yo que es injusto? Que estén saqueando las iglesias, sacando personas que con gran esfuerzo han podido salir de las pandillas, de lo malo, y se están restaurando y vienen y los vuelven a agarrar y tal vez están en las iglesias perseverando. Creo que esa es una falta de respeto y una falta totalmente grave a los derechos humanos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, los investigadores, ese es su trabajo, tienen que investigar verdaderamente a cada persona,
para que la puedan detener y la puedan llevar a una prisión, ¿verdad? Gracias, Dios les bendiga. Bueno, muchísimas gracias. Otro mensaje: buenos días, creo que sigue siendo irresponsable meter las manos al fuego por alguien que no conocemos. Como taxista pasé una experiencia una vez. Llevaba a un muchacho que trabajaba en una empresa y hasta me dio una tarjeta. Días después salió en los medios capturado por robo a mano armada y era pandillero. Nos dice: saludos, Luis Renderos. Tenemos otro audio que nos llega a través de WhatsApp. Vamos a escuchar. Buenos días a nuestros invitados y a la radio. Mi pregunta va enfocada en que qué se puede hacer para poder regresar con eso de los derechos humanos a la actualidad, porque desde antes, yo me recuerdo que yo lo dije y también muchos lo dijeron, de que habíamos retrocedido casi 70 años atrás a lo que habíamos avanzado. Pero el señor presidente, perdón, y toda su bancada dice de que estamos en un país más cool, estamos como en una ilusión. ¿Qué se puede hacer para volver a llegar a eso? Porque ese retroceso ha sido bastante severo y hoy ya estamos en ello. ¿Y cómo se puede hacer para volver a regresar a ello? Bueno, muchísimas gracias por plantear ahí su interrogante. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Felicitaciones por el programa. Solo un breve comentario. Qué tristeza da escuchar a esas personas que dicen: nosotros los buenos, nosotros los honrados nos sentimos tranquilos. Será muy bueno, será muy honrado, pero con poca inteligencia, porque eso es lo que nos está fregando como pueblo. La ignorancia, la falta de estudio, el fanatismo. Yo solo con eso me quedo, de que preparémonos, estudiémonos y no dejemos esos mensajes tan groseros, porque si a usted no le ha afectado esos regímenes, hay muchos ciudadanos salvadoreños que están injustamente detenidos. Así que no es que porque no sea bueno no lo han tocado, es porque tal vez ha tenido suerte, señor. Buenos días. Muy buenos días, gracias por su participación. Voy a leer un último mensaje. Dice: claro, se pierden libertades, se llevan inocentes, siguen los sindicalistas. Vean el de la alcaldía de Soyapango, nos comentan. Bueno, nos quedamos por acá. Voy a dar paso. Gabriela, adelante. Sí, gracias. Bueno, hay varios comentarios interesantes y a los cuales también creo yo que es importante retomar. Voy a partir con el tema de las secuelas sociales individuales a niñas, niños, adolescentes, que es un tema que poco se ha hablado. Ya en algunos espacios se ha retomado y las organizaciones también defensoras de derechos humanos, entiendo que pues estamos haciendo lo que se puede para poder ir registrando estos aspectos y también ver qué se puede hacer. Y lo retomo con la situación que se nos viene luego de este régimen de excepción, de las personas que han sido detenidas injustamente y las familias que han quedado desintegradas, niños y niñas que vieron en el momento en que su papá o su mamá fueron detenidos o algún familiar, que obviamente no se hace con delicadeza ni con ese enfoque de derechos humanos que debe de ser, sino incluso con violencia, sin decirle a las personas ni por qué se lo llevan ni para dónde se lo llevan. Luego, esa desintegración también que existe al interno de las familias, que todavía pone más en vulnerabilidad a estos niños y niñas. Entonces, es una situación que no se ha identificado correctamente, que el gobierno, por supuesto, no le está poniendo atención. Aquí hay una falta también del actuar de las instituciones del Estado, que tienen como obligación también pues velar por la protección de niños y niñas, como el CONNA. Se ha violentado no solamente la legislación interna como la LEPINA, sino también la Convención para los Derechos del Niño. Entonces es una violación también a estos derechos de estas niños y niñas, que en verdad es tremendo el tener esa zozobra de no saber en qué situación está su tutor o su tutora. O sea, es una situación de indefensión a la familia muy grande. También muchas veces han sido detenidas las personas que llevaban a cargo pues el sostén del hogar, y ahora pues nos encontramos en una situación también aún más de
precariedad ante, bueno, si la persona que detienen era la que proveía y ahora ya no está, a la persona que se queda le toca asumir una labor de cuidado y una labor también de proveer, porque obviamente el Estado no va a responder frente a esa detención arbitraria que se ha hecho, y vamos viendo cómo se desencadena una violación a derechos humanos. O sea, en un principio podemos hablar, sí, del debido proceso, del derecho de defensa, de las personas detenidas, su integridad personal y demás, pero no son los únicos derechos que son violentados. O sea, hay una concatenación de derechos que no estamos conversando, que no se están retomando correctamente y que lo vamos a sufrir después. O sea, estas secuelas que quedan en estos niños y niñas, también traumas que vayan a vivir las personas inocentes que están detenidas, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de eso? Y también es importante entender que desde el sistema penal en nuestro país, la pena o la sanción que ahorita, bueno, estamos habiendo una detención provisional, ni siquiera es que estas personas han sido condenadas, pero tiene también una connotación de reinserción. Entonces, ¿cómo vamos a hacernos cargo también de la integridad personal en la dimensión psíquica de estas personas detenidas y sus familias? Entonces, acá no podemos ver solamente, sí, detuvieron a la persona porque algo debía quizás, sino también de los derechos que van arraigados a su entorno familiar, que no, insisto, no es solamente la vulneración a las 80 personas que han muerto, que ya solo ese hecho es grave, sino también todo lo que va de la mano con estas detenciones. También quiero retomar justo la última llamada que tuvimos, que me parece importante, porque a eso ha querido apelar el gobierno también, hablar de ciudadanos de distinta categoría o personas con distintas categorías. Las personas buenas y honradas, que no nos pasa nada, que no somos detenidas, que no nos van a prender, y las personas que están en otra categoría, que son los ciudadanos deshonestos o derechamente las personas que actúan mal. Pero ¿qué pasa? O sea, esta categorización muchas veces viene dada por incluso la zona donde se vive. O sea, no hay criterios correctos para determinar quién merece ser aprendido y quién no, sino que aquí se han detenido a personas inocentes y seguir como esa persona lo decía, no muchas veces que se trate de que es honrado, se trata de suerte y no podemos estar en un país donde las acciones que tome el Estado y las repercusiones que tengan a la ciudadanía sea con base en la suerte o en el azar, que es suerte que no fui detenida. No podemos actuar bajo esos criterios y seguir pues estigmatizando también a las personas o creyendo que hay categorías de personas que merecen tener derechos humanos y otras que no, riñe con esa concepción de los derechos humanos que los tenemos solamente por el hecho de ser personas. Y lo retomo con esto último de ese discurso hipócrita que tiene el Estado, o sea, es por parte del mismo presidente que ha hablado de los derechos de las personas honestas. Y aquí estamos de acuerdo que las personas, sobre todo en situaciones o en zonas de riesgo, han sufrido mucho el tema de la delincuencia y la violencia de parte de pandillas. Y es totalmente válido que a estas personas se les reivindique sus derechos, pero es incorrecto hablar de estas personas que sí se merecen derechos y otras que no, y que sea el Estado el que vaya insertando ese discurso todavía más, cuando por otra parte se benefician pandilleros, se les saca por otros lados, se les tiene beneficios, se quieren bajar las penas para pandilleros. O sea, ahí vemos cómo se manipula el discurso y se tiene ese discurso hipócrita, por un lado, hacer creer a la población que se está trabajando para meter a esas personas que no merecen nada a la cárcel y, bueno, tener esa fortaleza dentro de los agentes de la seguridad del Estado y cómo con esa matonería el Estado está actuando y que las personas, la ciudadanía en general lo valida, cuando por otro lado se está favoreciendo a pandillas, se tienen
criterios especiales también, se les trata de cierta manera o se les ayuda a salir del país. Entonces hay un discurso hipócrita que lastimosamente en la mayoría lo que suena más es que el gobierno está trabajando para la seguridad, y esto lo vemos a través del régimen de excepción, pero en la realidad no es así. ¿Y cómo podemos hacer para regresar a los derechos humanos? Bueno, acá es importante primero que el Estado sea consciente de la importancia del respeto a los derechos humanos y asuma sus obligaciones estatales de protección de derechos humanos. ¿Cómo se parte? Bueno, quitando el régimen de excepción y estableciendo políticas públicas que tomen en cuenta distintos sectores de la población, que tengan en cuenta también el diálogo entre los distintos sectores de la población, que necesitamos ver de qué manera salimos de esta situación para entender la importancia de los derechos humanos, que no son derechos insisto, de cierta categoría, sino que los tenemos todas y todos, y que el Estado debe de saber que tiene obligaciones internacionales también que cumplir, que no puede obviar, que no se trata de que me dicen qué hacer, sino que el Estado ha ratificado distintos instrumentos internacionales y se debe al respeto de esos estándares interamericanos y universales de protección de derechos humanos. Entonces sí es importante también que como población seamos conscientes de la importancia de estos derechos humanos, de la importancia también de entender que esto no es algo antagónico. Y ayer en un espacio también lo señalaban otras personas, que no podemos seguir insistiendo en ese discurso antagónico de seguridad y derechos humanos. O sea, y no podemos avanzar en la seguridad a costa de los derechos humanos o porque no me importan los derechos humanos, sino que al contrario, son aspectos que van de la mano. Y si lo queremos ver en un sentido más individual, nada nos garantiza que el día de mañana no sean nuestros propios derechos humanos los que sean vulnerados. Entonces, por eso es que se aboga también que se respeten todos los derechos, porque si nos vamos a basar en la suerte, mañana puedo no tener suerte y mis derechos se van a ver vulnerados y voy a querer que alguien abogue, que alguien sepa que soy inocente, que alguien pueda realmente señalar que se está cometiendo arbitrariedades. Entonces, por eso es la insistencia de que los derechos humanos de todas y todos se nos respeten, porque en esa medida vamos a tener también la seguridad de que el Estado está actuando correctamente. Claro, sí. Muchísimas gracias, Gabriela, por ese análisis. Carmen, también le cedo la palabra para que pueda responder a lo que ya nos consultaban. Sí, muchísimas gracias a las personas que hicieron sus comentarios y sus preguntas. En primer lugar, quisiera abordar el tema de las consecuencias y las secuelas de detenciones arbitrarias y de otros abusos en términos de la opinión pública. Por ejemplo, nosotros hemos podido verificar que 12 de cada 100 personas han visto a policías maltratar físicamente a otro ciudadano, 7 de cada 100 han visto a militares maltratar a otra persona y 5 de cada 100 han sido amenazadas con que iban a ser detenidas arbitrariamente. Cuando las personas viven esta experiencia o son testigos directos de que estas cosas ocurran, su opinión sobre las instituciones cambia. Eso creo que es algo muy importante. Estamos hablando de que estas entidades, que han sido las que han estado directamente implicadas en la vulneración de algunos derechos, han capitalizado imagen y confianza, pero no cuando la gente empieza a tener en carne propia estas experiencias. En el caso de estos 3 grupos que acabo de mencionar, por lo menos la mitad de ellos reportó que ahora sí tenía menor confianza en la policía y en la FAES, y que se había deteriorado la imagen que tenían de estas 2 entidades. Eso por el lado de quien lo vive y cómo opina. Por otro lado, esto también tiende a cambiar la opinión sobre si se debe seguir prorrogando el régimen o se tienen que buscar medidas alternativas. Y yo creo que eso es llamativo. Primero, es esperanzador. Considero que 44 de cada 100 salvadoreños están diciendo que ya no se prorrogue el régimen, sino que es necesario buscar otras medidas. Pero muy especialmente entre las personas que no tienen, digamos, una percepción demasiado idealizada del trabajo que están haciendo las distintas instituciones del ramo de justicia. Y de estas personas de las que estamos hablando que han sufrido abuso policial y militar, tienden a opinar en mayor medida que se tienen que buscar otras medidas distintas al régimen. Por ejemplo, quienes tienen un índice regular o alto de exposición a abuso policial y militar
y que corresponden aproximadamente al 3% de las personas que han tenido este tipo de experiencia, opinan el 72.2% que se tiene que buscar otra medida distinta al régimen cuando han tenido un nivel moderado de abuso policial y militar, y cuando han tenido un nivel alto de abuso militar y policial, este porcentaje sube al 77.8% que está pidiendo que haya otras medidas, por un lado. Luego, ¿cómo puede afectar a personas que solamente se enteran, por ejemplo, de estas arbitrariedades? Lo estamos oyendo a través de las noticias, alguien nos lo comenta. Sí hay un riesgo también de afectación en el sentido de que lo naturalicemos, que de verdad en algún momento las personas se vayan convenciendo de que estos abusos, de que estas arbitrariedades, de que no poner límites a la manera en que los cuerpos de seguridad ejercen la fuerza es una solución válida o legítima para controlar la delincuencia. Entonces, yo, retomando algo que comentaba Gabriela antes, esto de que no ha sido delimitado en el tiempo, sino que se sigue prorrogando y se sigue prorrogando, eso va dejando una huella a nivel de cultura política, eso va naturalizando cosas que no deberíamos tolerar, y no quiere decir que estemos de acuerdo con que se vulneren las garantías, pero una exposición tan prolongada a esta situación sí puede llegar a que cada vez nos sacuda menos darnos cuenta de estas arbitrariedades, y se va volviendo más normal, se va naturalizando, y de repente nos parece que sí, ¿verdad?, que es la única forma de lograr controlar una crisis delincuencial o una crisis social. También quisiera como desafiar un poquito esta idea de que las personas honradas no tienen miedo o no se sienten inseguras con el régimen. De hecho, la encuesta encontró que el 11.4% de la población adulta salvadoreña se siente insegura con el régimen. Y precisamente estas arbitrariedades de las que estamos hablando son las que aparecieron como motivos para sentirse inseguras. Por ejemplo, el 24.8% de las personas que se sienten inseguras dijeron que es porque están capturando a gente inocente, ¿verdad? Porque se están dando capturas arbitrarias. Y estamos seguros de que estas personas son honestas, son honradas, pero aún así tienen miedo. Luego, un 15.2% de los que se sienten inseguros dijeron que esto es así porque las autoridades acosan a las personas jóvenes, acosan a los hombres. Un 15.2% dijo que es porque hay abuso de autoridad de parte de policías y militares, y un 9.7% dijo que por las violaciones a los derechos humanos y el irrespeto a garantías constitucionales. Entonces sí, no es despreciable, un 11.4% de los salvadoreños que diga que se siente inseguro. Y en última instancia, con respecto a qué podemos hacer, definitivamente abogar por una medida alternativa. Ya casi la mitad de la población está, a pesar de que 3/4 partes tienen notas de 6 o más a la medida del régimen, lo que mencionábamos, ¿verdad? 44% sí está de acuerdo en que se busquen otras medidas. Y de hecho los ciudadanos que consideran, por ejemplo, que la implementación del régimen ha empeorado la administración de justicia, que fue uno de los aspectos que se consultó, los que opinan que esta medida ha deteriorado el respeto a los derechos humanos, y los que dicen que el régimen está protegiendo a la población de la delincuencia en poco o en nada, de hecho respaldan más la necesidad de buscar medidas alternativas distintas al régimen. Bueno, la población da su opinión, ¿verdad? Y es bien clara en lo que plantean, que no están de acuerdo en una prórroga más de este régimen. A pesar de eso, pues lo que se ve de parte de las autoridades es que esto va a continuar prorrogándose, y pues posiblemente esto conlleve lamentablemente a más violaciones de derechos humanos. Ya algunas organizaciones estuvieron en una reciente audiencia ante la CIDH, Gabriela, donde planteaban esa preocupación y pedían a la comunidad internacional que estuvieran vigilantes del Estado salvadoreño, pero que también investigara, ¿verdad?, este tipo de hechos. Sin embargo, en esta audiencia no estuvo el Estado, ¿verdad? Aunque en una entrevista justo ese mismo día, cuando se le consultaba al fiscal general, mire, van a haber denuncias al Estado salvadoreño, él decía sí, y ahí vamos a estar. Sin embargo, no estuvo representación del Estado. ¿Qué mensaje envía el Estado con esta acción? Sí, es un mensaje que va en la tónica de lo que estamos viendo, que es que al Estado no le interesan los derechos humanos, y eso es grave porque es su obligación, o sea, es obligación del Estado el respeto y garantía de los derechos humanos. Ya el Estado de El Salvador se había ausentado también de otra audiencia ante la comisión,
en relación con el Estado de Derecho, y ahora lo vemos en relación con las detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción. Entonces, primero, unas señales que no respeta o no le interesa más bien el respeto a los derechos humanos, y lo segundo es que no quiere ser confrontado. Es decir, en una audiencia lo que se hace es poder expresar, primero, por una parte de la sociedad civil, la situación en la que está determinado derecho. En este caso era el tema de las detenciones arbitrarias, y el Estado podía ahí también argumentar y exponer las razones por las cuales considera que es válido tener el régimen de excepción y las detenciones arbitrarias. Podía tener el espacio de justificarla, pero también puede ser cuestionado. Por ejemplo, la comisión hace preguntas y le hizo preguntas a la sociedad civil. Deme datos, qué pasa con este aspecto, qué pasa con este derecho. Lo mismo podía suceder con el Estado. Solicitarle por qué está tomando ciertas medidas, pedirle ciertos datos, y muy probablemente el Estado lo que quiere es no ser cuestionado. Pero entonces ahí es complejo también entender cuál es la postura, porque ¿por qué no quiero ser cuestionado? ¿Por qué no quiero rendir cuentas? ¿Por qué no quiero dar mis argumentos? O sea, si tengo un argumento sólido de por qué yo siento o creo, considero que el régimen de excepción es necesario, bueno, era el momento también para exponerlo ante la sociedad civil, ante la Comisión Interamericana, ante la población en general, y dar, bueno, esos argumentos para que nosotros también entendamos cuál es la lógica detrás, no solamente esa aprobación que se da en el seno de la Asamblea Legislativa, que no tiene una correcta discusión y negociación, sino que al contrario, lo que se hace es validar sin más, y por tanto no se tienen en cuenta todos estos argumentos sólidos que deberían de darse. Y aparte, o sea, una audiencia es un mecanismo de protección que tiene y una función propia que tiene la Comisión Interamericana, que lo hace también en el marco de instrumentos internacionales suscritos por el Estado de El Salvador. Y ausentarse también deja en entredicho esa responsabilidad y el compromiso internacional que tiene el Estado frente a instancias internacionales. Ahí también la comisión pues expuso la necesidad de una visita nuevamente acá, que ya el Estado, este gobierno, aceptó una visita, dio su anuencia para que viniera en el 2019. Entonces, ahora la comisión dice, bueno, queremos volver a llegar, pero se necesita la confirmación y la anuencia del Estado. Entonces vamos a ver si el Estado efectivamente permite que la comisión vuelva a venir, en el sentido también de en qué situación están los derechos humanos respecto del 2019. Entonces vamos a ver qué responde el Estado, pero claramente hoy por hoy no le interesa el respeto de los derechos humanos. Sí, bueno, estamos ya casi por concluir. Carmen, quizás un último mensaje a manera de conclusión, sí, ¿verdad?, en este tema del régimen de excepción y pues en el marco de la encuesta del JUDOP. Sí, definitivamente un aspecto que hay que resaltar es que tenemos que tener una mirada autocrítica sobre la manera como se está evaluando el régimen. Tenemos que hacer de verdad la reflexión de no centrarnos solamente en el resultado aparente del régimen. Tenemos que también ampliar esa mirada y tener un poquito más de, ceder un poco más de importancia a los mecanismos a través de los cuales se está implementando, ¿verdad? Tratar de no caer en este sesgo de resultado, de solo fijarme en la información sobre el logro, que por cierto es lo que más se da a la tarea del oficialismo de hacer público, el logro, y tratar de mirar también si el proceso de toma de decisiones tiene calidad o no tiene calidad, si es ético o no, si es legal o no, para tomar luego una decisión de si el régimen debe ser aprobado o no, por un lado. Y por otro lado, la invitación a que recordemos que la credibilidad, la legitimidad, se la tienen que ganar las instituciones por ceñirse a la ley, no por actuar al margen de la ley. Yo con eso me quedaría aquí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gabriela, por haber estado en esta entrevista. Muchas gracias, Kenia, y gracias a quienes nos escucharon. Gracias, Carmen, una vez más. Gracias, Kenia, por la oportunidad. Bueno, a usted también siempre por estar pendiente de la entrevista. Muchísimas gracias. Le invito a que nos visite en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Radio YSUK 91.7 y puede usted volver a ver esta entrevista y todas las entrevistas que hemos tenido esta semana sobre la encuesta de la UCA. Muy buenos días.
Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. La Biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA convoca al 15º certamen literario de cuento y poesía conmemorativo a los mártires de la UCA. Puedes enviar tus trabajos al correo cdegoches@uca.edu.sb. Fecha límite de recepción de trabajos, viernes 28 de octubre de 2022. Encuentra las bases de competencia en la página de Facebook de la Biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA. Anímate a participar.